Muy buenas tardes, mis hermanos, hermanas, y a todas las personas que puedan poder observar este video. Como ustedes sabrán, mi nombre es Kevin Gutiérrez, el hermano Kevin, y en esta tarde pues quiero promover y grabar otro video sobre la palabra de nuestro amado Dios. Estaba meditando en estos días y decía, ¿qué le puedo compartir a los hermanos? ¿Qué le puedo compartir a la gente? A la verdad pues estos videos son con el único fin de poder ayudar y tratar de apoyar a la simiente que tienen los hermanos ya en la fe y a las personas que no conocen aún el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que dije, pues vamos a compartir sobre lo que es el Evangelio, ya que es, a mi opinión personal, es la raíz principal por el medio por el cual viene la salvación. Algunos de ustedes, mis amados hermanos, de repente se habrán preguntado ¿qué significa el Evangelio? ¿Qué contiene el Evangelio? ¿En qué se basa este mismo? Pues déjenme comentarles algo. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Así lo identifica en el griego. En el griego califica la palabra Evangelio como las buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Buenas nuevas de salvación. ¿Y en qué consisten esas buenas nuevas de salvación? Se sobreentiende que esas buenas nuevas están concernientes a la venida del Mesías, a la proclamación de su Evangelio en la tierra, a su muerte, sufrimiento, la cruz, la resurrección y su próxima venida en gran poder y gloria. Todo eso encierra lo que es el Evangelio, en síntesis. Entonces, cuando a las personas se les predica el Evangelio, se sobreentiende que el pastor, el maestro, el hermano, la hermana, le va a hablar de la obra de Cristo en la tierra, su predicación, lo que entiende o lo que se entiende por su muerte en la cruz. Cuando digo su muerte en la cruz es lo que se habla de la justificación. Él va a la cruz para pagar por el pecador. Y su resurrección, lo que se habló en el libro de Hechos cuando se origina la iglesia en Pentecostés. Entonces, cuando ese evangelio se le habla a las personas, solamente dos cosas pueden ocurrir. O la persona se humilla y acepta al Señor como su salvador personal, o la persona simplemente se va a retirar y se va a ir. Otra cosa no creo que pueda ocurrir. Así es que pues rápidamente, mis amados hermanos, la primera cita que les voy a dar el día de hoy es Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Y paso a tomar lectura del mismo. Porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo hace una pequeña explicación e introducción de lo que significa el Evangelio, qué es lo que origina el mismo, qué es lo que causa los efectos y las consecuencias de las personas que escuchan y reciben. Y también da las consecuencias a las personas que escuchan pero no lo reciben. Pablo comienza diciendo que él no se avergüenza del Evangelio. Primera pregunta, mis amados, ¿por qué Pablo tuvo que escribir porque no me avergüenzo del Evangelio? Hagamos un pequeño recordatorio. Cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, había muchas personas que aún en esa cruz se burlaron de él. Le hicieron escarnio. A otros salvó. Sálvese a sí mismo y creeremos en él. Desciende de la cruz y creeremos en él. El apóstol Pablo nos da a entender de que Cristo, el mismo Dios hecho carne en la tierra, va a la cruz para morir por el peor pecador. Los griegos, los romanos, tenían sus propias deidades, tenían sus propios dioses, sus propias divinidades. Los romanos al ver al Señor Jesucristo en la cruz, ¿acaso tu Dios, a quien tú has seguido y escuchado, puede morir? ¿Acaso tu Dios puede estar agonizando en una cruz? ¿Acaso tu Dios puede sangrar a punto de expirar? Los griegos por ende también pensaban lo mismo. ¿Cómo pues tú me vienes a hablar de un Dios que lo estoy viendo en una cruz, muriendo, agonizando, a punto de morir? Los judíos tenemos en cuenta, mis amados, que ellos creían en Dios, el único Dios verdadero de Israel. No había otro Dios fuera de Dios. Pero Dios se encargó en todo el Antiguo Testamento de hablar sobre la venida
de un Mesías. Esto empezó en el Jardín del Edén, cuando se da la primera profecía mesiánica, lo que se llama en teología sistemática el protoevangelio, el primer anunciamiento de las buenas nuevas. Entonces los griegos y los romanos no podían entender cómo supuestamente, para su mentalidad de ellos, no para el pensamiento cristiano, cómo supuestamente tu Dios puede estar sangrando y muriendo en una cruz. Ese no puede ser tu Dios. Los judíos creían en solamente el único Dios verdadero. Los que no aceptaron al Mesías, los que no entendieron los tiempos y las profecías, pensaron igual. ¿Cómo puede Él ser Dios y estar muriendo en una cruz si Dios no muere? Ellos no entendieron que Dios manifestó en el Antiguo Testamento por sus profetas y por los primeros padres que el Mesías iba a venir para sufrir, para morir y para entregar su vida en rescate, en redención de muchos. Si ustedes leen el capítulo 53 de Isaías sobre el cántico del siervo sufriente, ustedes se van a dar cuenta explícitamente cómo Dios empieza a especificar la muerte de este su siervo y qué iba a conseguir a través de la misma. En Isaías 53 dice claramente que el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Y cuando vio el fruto de la aflicción de su alma, quedó satisfecho. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que este plan, como lo dice 1 Pedro, estaba ya desde antes de la creación del mundo, manifestado a su tiempo. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque justamente en el Evangelio esas buenas nuevas hablan de Cristo. Esas buenas nuevas hablan de que Dios va a manifestar su justicia a través de alguien, su Hijo. Nadie se puede salvar por sí solo. Nadie puede alcanzar la salvación y el perdón de Dios si no es a través de Jesucristo, el Salvador ungido, escogido, seleccionado por Dios. Entonces Pablo, ante ese pensamiento, ante esas ideas, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque justamente es poder de Dios. El Evangelio, mis amados hermanos, habla precisamente de Cristo y de su obra salvífica en la cruz. Y a través de esa resurrección, en la cual todos aquellos que han creído en Él, un día seremos resucitados con un cuerpo glorificado. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es ese poder de Dios, ese poder que en el griego es dunamis. Ese poder que es un poder que cambia, transforma, regenera, genera una energía constante. Es una máquina que genera poder, genera energía. Cuando el Evangelio entra, reposa, se anida en el corazón del hombre, vemos lo que dice el libro de Mateo sobre la parábola del sembrador. Y esta semilla es la que cayó en buena tierra, y esa es la que da fruto al 30, 60, 100 por uno. Esa buena tierra donde cae la semilla, que es la palabra de Dios, ojo, semilla en el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Semilla no es pedir plata, semilla no es sembrar dinero, semilla es palabra de Dios, por si acaso. Y cuando la palabra dice que esa tierra, cuando ha sido germinada con esa semilla, crece una plantita y da al 30, 60, 100 por uno. Está haciendo una comparación, es una especie de metáfora, en la cual dice que cuando una planta crece bien en una buena tierra, bien abonada, da fruto, da poco, mediano o da mucho. Pero hoy en día muchos pastores y muchos hermanos están utilizando esta parte de Mateo para decir que si tú diezmas, ofrendas o das al Señor, Él te va a dar al 30, 60, 100 por uno. Este es un error, mis hermanos. Este es un error, mis hermanas. Amado pastor, amado maestro, por favor, no enseñes eso en tu congregación. La Biblia y la palabra de Dios está manifestando que la semilla, la palabra de Dios que cae en buena tierra, va a dar frutos a futuro. Amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, etc. No está diciendo que si tú diezmas 100, 200 soles al mes, el Señor te va a dar al 30 por uno. O sea, si tú das 100 por 30, 3.000. No, ese es un error, mis hermanos. Eso no se debe de enseñar. Está refiriéndose a otra cosa, por favor. Está hablando de la predicación de la palabra. Entonces el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
Ese poder de Dios, ese dunamis, está manifestado en la persona de Cristo. Dios entiende que para justificarte y para justificarme a mí, alguien tuvo que pagar en esa cruz. Alguien tuvo que morir para tomar mi lugar. Alguien tuvo que pagar. Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque entiende que es el medio, es la vía, es el acceso, el canal, el sendero, el cual Dios ha escogido a través de Cristo Jesús para poder salvar al pecador, hacerle su hijo, parte de la iglesia, sellarlo con su Santo Espíritu, que es el arras, la garantía, para que un día estemos con Él en la gloria. Qué precioso, mis hermanos. Qué bello mensaje. Pero Pablo añade algo, dice, esa salvación es para todo aquel que cree. ¿Qué cosa es creer? Fe, confiar, tener esperanza, apoyarse en alguien, fiarse de todo tu corazón de alguien, en Cristo y en su palabra y por ende las promesas para todo aquel que creyó. La salvación es para todo aquel que cree. Primero al judío. Se sobreentiende que el Señor Jesucristo cuando viene a Israel, viene al pueblo de Dios. Los judíos en el Antiguo Testamento fueron escogidos por Dios a través de Abraham para que ellos sean luz a las naciones, para que Israel pueda hacerle llegar a las naciones el único verdadero Dios, que se conviertan del paganismo, de la idolatría, a la creencia en Dios. Dios no quería que ellos practiquen el politeísmo. Dios quería que a través de Israel sea la luz para que puedan hacer ver a las naciones que solamente hay un único y verdadero Dios. Y al tiempo futuro, a la venida del Mesías, esas naciones puedan estar preparadas para que cuando venga el Mesías a la tierra, le escuchen y le presten atención. Eso fue lo que pasó con el último profeta veterotestamentario del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista viene por medio del espíritu de Elías, con ese mensaje fuerte, ese mensaje duro, ese mensaje que penetraba hasta el corazón del ser humano, para que esa gente esté preparada para cuando el Mesías entre en escena. Es preciso que Él crezca y que yo mengue. Qué precioso, mis hermanos. La palabra del Señor nos está revelando que la salvación que Dios dio a este mundo es por medio de Cristo. Y a través de Cristo Jesús, Dios, su ira, su justicia, recae sobre el cuerpo, sobre la carne de Jesucristo. Nadie pudo pagar. En el Antiguo Testamento se tenían que hacer sacrificios de animales en el templo, en el lugar santísimo. Esos pecados cubrían temporalmente los pecados de las personas. Pero con Cristo Jesús, en el libro de Hebreos dice que el único sacrificio perfecto y agradable, una vez y para siempre. Ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Ya no necesitamos de un hombre para que entre al lugar santísimo. Ahora a través de Cristo Jesús en la cruz, el cristiano tiene acceso libre para comunicarse con su Padre, Dios. Si tú no eres hijo de Dios, si Cristo no te ha justificado, si no has sido sellado por el Santo Espíritu de Dios, si no has creído el Evangelio, déjame decirte con mucho amor y con mucho respeto, que tu vida y tu alma peligra en este momento. En este mismo instante que me estás escuchando, si tú no has sido justificado por Cristo Jesús en la cruz, si no has obtenido la salvación y si no eres hijo de Dios, tú no eres un hijo de Dios. Eres una creación de Dios. Eres una creación de Dios. Si tú te mueres hoy sin haber obtenido la salvación y la redención, tú mueres hoy y tú no vas a ver cara a cara a Cristo. Si tú partes hoy en pecado y sin haber sido salvado, tú te vas a ir a la condenación. Esto es algo muy delicado y muy serio. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis, mis amados y personas que escuchan este vídeo. A veces en las congregaciones, o cuando se predica al aire libre, o cuando se evangeliza en un carro, o cuando se da un folleto, a veces tiende a saltar esto. Repite esta oración. Entrégale tu vida a Jesús. Haz una oración corta. Y la persona que le está compartiendo le hace repetir una oración corta, 30 segundos, 50 segundos. Automáticamente termina la oración y le dice, ¿hiciste esa oración? La persona le dice, sí. ¿Lo hiciste con fe, creyendo? Pues sí. Bueno, déjame decirte algo. Eres hijo de Dios.
tu nombre está escrito en el libro de la vida, eres parte de la iglesia. Mis amados hermanos, pastores, maestros, yo no estoy en contra de esa oración, no estoy en contra de la oración de fe, pero también quiero ser muy claro en algo. La oración de fe no la veo en el libro de Hechos. No lo veo en el libro de Hechos. El libro de Hechos lo he leído muchísimas veces y no veo algo así. Ahora, yo les hago una pregunta. El apóstol Pablo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con sano juicio. Yo tengo una pregunta, mi amado hermano pastor. ¿Tú cómo sabes si esa persona realmente ha sido salva? Porque repitió una oración de 30 segundos, ¿ya es salva? Eso es hacer juicio, eso no es hacer un juicio sano. ¿Tú cómo sabes si de repente no le estás vendiendo falsas esperanzas? ¿Tú cómo sabes que esa persona de repente, mientras repetía la oración, estaba pensando en otra cosa? De repente en tomar, en estar con su novia, en ir a una fiesta o hacer un juego de pelota. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes realmente que esa persona realmente se ha arrepentido o no? Es más, ¿le predicaste el Evangelio antes de que repita esa oración? ¿Le predicaste lo que vino Cristo a pronunciar a este mundo? ¿Le hablaste de lo que es la justificación, la redención? ¿Le hablaste de lo que es la santificación, la regeneración? ¿Le hablaste de la santidad? ¿Le hablaste de los justos por los injustos? Y aún así, no habiéndole hablado del Evangelio, no habiéndole expuesto la palabra de Dios, le mandan a hacer una oración y lo proclamas hijo de Dios y le dices que su nombre está escrito en el libro de la vida. Yo tengo una pregunta, pastor, hermano. ¿Y si esa persona muere y se va al infierno, quién tiene la culpa? Porque esa persona de repente está creyendo que es salva. Esa persona de repente va a ir a su casa, va a seguir estando con su enamorada, teniendo relaciones sexuales, va a seguir drogándose, mintiendo, robando, porque tú le dijiste que por una oración esa persona ya es salva. ¿Te has puesto a meditar en eso? ¿Te das cuenta de las consecuencias que esto puede generar? ¿Te das cuenta de lo que esto puede hacer en la vida de una persona? No. Yo te digo algo con mucho respeto. Estudia la parábola del sembrador. Vas a ver 4 clases distintas de terrenos. En la parábola del sembrador ves 4 clases distintas de terrenos. Y a la cuarta es la que apunta el Señor, la que es buena tierra. Ten cuidado. Ten cuidado de lo que estés hablando. Te lo pido por favor. Mi intención no es incomodarte, fastidiarte, molestarte. Mi única intención es que la palabra del Señor pueda correr como agua limpia. Ten cuidado con lo que sale de tu boca. Ten cuidado. Sí, pero Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hermano, hermana, por favor. En los tiempos de la iglesia del siglo I, confesar con la boca era prácticamente ir a la muerte. En esos tiempos el emperador romano se adjudicaba el título de Jocurios Caesar, y él decía que la gente tenía que adorarle, rendirle pleitesía, porque se creía una divinidad. Y el único Jocurios es Jocurios Cristo. Para un cristiano, comenzando la iglesia, confesar con su boca y decir Jesucristo es el Señor, era prácticamente ir a la muerte. Y si uno confesaba con su boca, es porque ya en su corazón él ya creyó. Cuando uno cree en su corazón y está a punto de la muerte, no tiene ningún problema en confesar a Cristo. Eso fue lo que pasó con los hermanos del siglo I de la iglesia. Eso fue lo que pasó con los hermanos del libro de Hechos. Por favor, léete el libro de Hechos. Estúdialo, léelo. Pásate 4, 5, 6 meses estudiando el libro de Hechos y te darás cuenta. Te darás cuenta por qué venía la persecución del martirio. Por confesar a Cristo. Vivir como Cristo, caminar como Cristo. El apóstol Pablo nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque en Cristo Jesús hay salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. Se sobreentiende a los gentiles, a los que no son, o a los que no eran en ese tiempo, del pueblo de Israel. Qué precioso, en verdad. La salvación es para todos. En el libro de Hechos, tú ves que el apóstol Pedro tiene una visión de un lienzo descendiendo del cielo con animales, cuadrúpedos, bestias y aves. Y el Señor le dice, mata y come. Él le dice, Señor, no, porque jamás ha entrado en mi boca cosa inmunda.
Y el Señor le responde, le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Pedro entiende qué significa esto. Significa que la salvación no va a ser solamente para los judíos, va a ser solamente para todos aquellos que crean en Cristo Jesús. La salvación se abrió, se extendió para todas aquellas personas que crean que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios y el Salvador. Precioso, en verdad. La salvación ya no va a estar reservada solamente para el pueblo de Dios, de Israel, sino para todos. Judíos, griegos, romanos, todos. Y cuando todos creen en Cristo Jesús, mi amado hermano, pastor, se cumple lo que dice Romanos cuando dice que el Señor derrumbó la pared que estaba intermedia. Ya no serán judíos ni gentiles, ahora solamente serán la iglesia. La iglesia, por medio de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo nos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y con esto quiero hacer una pequeña introducción. Lastimosa y lamentablemente, se lo digo con mucho dolor y mucha pena, el Evangelio no va a ser aceptado por todo el mundo. No todos van a aceptar el Evangelio. Yo quiero leer con ustedes un pasaje muy precioso que está en el libro de Mateo 10:34. Les pido por favor que vayan con sus Biblias, yo lo voy a leer rápidamente. Mateo 10:34 al 39. ¿Qué es lo que nos dice? Presten atención. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir esto? Se sobreentiende que cuando la palabra de Dios es predicada, anunciada, proclamada, tal y como es, van a pasar dos cosas. Va a haber aceptación o va a haber rechazo. El Señor Jesús está diciendo que Él a este mundo, cuando vino a traer su mensaje, es para que este mensaje cause división, cause disensión. En un hogar se predica el Evangelio, lo acepta la madre, se convierte el Señor y automáticamente esa madre va a dejar entrar en las prácticas que antes hacía. Las fiestas, las borracheras, las malas palabras, los chismes, las calumnias, etcétera, etcétera. Al suceder esto, su esposo, el entorno, sus hijos, sus hijas, van a empezar a ver que esta mujer empieza a cambiar, que ya no quieres tomar con nosotros, ya no quieres bailar, mira lo tan bonito que pasamos bailando, ya no quieres fumar, ya no quieres hablar chistes colorados, chistes rojos, cargados de malas palabras y de ideas distorsionadas, ya no quieres hacer eso ya. ¿Por qué? ¿Por qué esa mujer no quiere entrar en esa práctica? Porque ahora su vida es nueva. Ahora ella ha entregado su vida a Cristo. Entregar la vida a Cristo es entregarle tu vida entera, desde que te convertiste hasta que te mueras o hasta que Él venga, día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Tu vida es Cristo. Y Cristo se va a manifestar en tu vida. Tú vas a mirar distinto, vas a escuchar distinto, vas a hablar distinto, vas a pensar distinto, vas a sentir distinto. Y cada día que pase, amado hermano, hermana, te vas a parecer más a Cristo. Vas a correrte, vas a huir del pecado. Y vas a correrte de las personas que te quieran inducir al pecado. ¿Por qué? Porque ahora tú eres luz. Y tú vas a alumbrar las tinieblas. En eso consiste el Evangelio. En eso consiste. Entonces, el Señor Jesús dice, yo he venido a traer disensión. Cuando tú aceptes el Evangelio, la gente se va a correr de ti. Tus amigos se van a apartar de ti. ¿Qué? ¿Ya no tomas? ¿Ya no sales con mujeres? ¿Ya no vamos a ir a fiestas? ¿Ya no te drogas con nosotros? La gente se va a apartar de ti. ¿Por qué? Porque ahora Cristo Jesús te ha tomado.
Tu cuerpo es templo del Santo Espíritu de Dios que mora en ti y te anhela celosamente. Es por eso que las personas cuando conocen al Señor, sus vidas cambian. Cambian totalmente, radicalmente. Si de verdad creyó en Cristo Jesús. Entonces el Señor nos dice que eso es lo que va a pasar, que los enemigos tuyos, amado hermano, amada hermana, que me estás escuchando, y de repente te preguntas, te cuestionas, ¿por qué en mi casa mis hermanos no me hablan? ¿Por qué en la calle mis amigas ya no me saludan? ¿Por qué mis amigos en el Facebook, en el Messenger ya no me hablan? Se han alejado de mí. ¿Sabes por qué se han alejado de ti? Porque eres cristiano. Porque tu manera de hablar cambió, tu comportamiento cambió, tu manera de vestir cambió. Y la gente lo va a notar. ¿Qué pasó ahí? Está haciendo luz. Y la gente no le va a gustar eso. Tú, al no entrar en las prácticas que antes hacías, la gente se va a apartar de ti. Se van a apartar. Se van a apartar. Pero gózate, hermana, gózate, hermano. Porque el Señor Jesús está diciéndonos que Él ha venido a traer disensión, separación, división. Así que tranquila, tranquilo, no te sientas mal. Siéntete alegre más bien que le perteneces al Señor y que tu vida está siendo transformada, cambiada a través del Santo Espíritu que anhela y vive en ti. Entonces, eso es lo que pasa cuando se proclama el Evangelio de Cristo. Cuando se proclama un mensaje de motivación, cuando se transmite un mensaje de superación, saca el campeón que hay en ti, mira que tú eres una princesa del rey, mira que tú eres un príncipe de Dios, mira que tú puedes entregar más, que tú eres lo máximo, que Dios no quiere verte pobre, Dios no quiere verte con hambre, Dios no quiere verte mendigo, Dios quiere verte profesión, Dios no quiere que estés enfermo. Yo me hago una pregunta. ¿De dónde sacan esta idea? Ahora, ¿de dónde sacan esta idea? Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Es cierto que cuando el Evangelio de Dios es predicado y ese Evangelio cae en esa buena tierra que es la persona, el nuevo creyente, ese Evangelio va a transformar su vida. El Espíritu Santo mora ahora en su cuerpo. La persona que se drogaba entendió el Evangelio, entendió que Cristo le ama, esa persona va a dejar de drogarse. Al dejar de drogarse, esa persona va a empezar a subir de peso. Esa persona va a conseguir un empleo. Esa persona se va a afeitar, se va a poner ropa limpia, se va a cortar su cabello, va a empezar a trabajar, va a empezar a estudiar. ¿Qué pasó ahí? El Evangelio lo cambió, lo transformó. Eso hace el Evangelio, te cambia, te transforma. El que se alcoholizaba ya no se va a alcoholizar más. Ya no va a andar por las calles dando vergüenza y lástima. Va a empezar a trabajar, va a dejar de tomar, va a empezar a ser una persona equilibrada, se va a empezar a vestir. Y la gente va a decir, ¿qué le pasó a esa persona? Si antes andaba por las calles tirado. El Evangelio lo transformó. Por ende, igual, la mujer que se prostituía se va a dejar de prostituir. La persona que robaba va a dejar de robar. La persona que asesinaba, por ende, va a hacer lo mismo. Entonces, las personas, cuando llega el Evangelio, esas personas dejan su pecado, huyen de él, y son personas que cambian y se parecen a Cristo Jesús. El Evangelio te cambia, hermano, hermana. El Evangelio te transforma, te restaura. Pero, también tengo que ser claro y preciso en algo. Cuando la persona empieza a predicar ese Evangelio, esa persona se va a meter en problemas. Y te lo tengo que decir porque me imagino que tu pastor no te lo ha dicho, o el maestro te lo ha enseñado, o tu líder de grupo juvenil te lo ha dicho. Pero yo sí te lo voy a decir porque te amo y porque amo a mi Señor. Cuando la persona es cristiana y empieza a predicar el Evangelio de Cristo, va a pasar algo. En tu trabajo te van a inducir a que hagas cosas malas, a que mientas, a que robes, a que estafes. Pero como el Evangelio está trabajando en ti, ese dunamis trabaja en ti, progresiva continuamente, ¿tú qué haces? Yo no puedo robar,
No puedo mentir, soy cristiano. Si tú no mientes y no robas, estás despedido. Bueno, despídanme, no hay problema. ¿Qué pasó ahí? Estás sufriendo. Estás sufriendo por causa de Cristo y por causa de su palabra. Gloria a Dios por ello. Si te está pasando eso, hermano, hermana, no te sientas mal. Gloria a Dios. Gloríate en el Señor. En los estudios, tus amigos, tu círculo de amistades, entre comillas, te dicen, vamos a plagiar, vamos a copiarnos. No hemos estudiado, pero mira, acá tengo este papelito para que tú te copies. No, soy cristiano, no puedo hacer eso. Esos amigos tuyos te van a odiar. Así que cristiano o cristiana que estás en la universidad estudiando, en un instituto, una academia, y tus amigos se han alejado de ti porque tú ya no quieres entrar en ese tipo de prácticas, gloríate en Dios, gózate en el Señor, porque te estás pareciendo a Cristo Jesús. Amada hermana joven, que ya no te vistes como te vestías antes, ahora guardas tu cuerpo para el Señor, y tus amigas te dicen, ¿por qué no te vistes como nosotras? ¿Por qué no expones tu cuerpo si tu cuerpo es precioso, es lindo, es hermoso? Antes te vestías como nosotras, ahora estás tapada. Si tus amigas se han alejado de ti por ello, gózate en el Señor. Es mejor que Dios te vea bien y que apruebe lo que estás haciendo, a que reciban los aplausos de, entre comillas, tus amigas. El Evangelio cambia, transforma y regenera. Eso es lo que hace el Evangelio. Pero también, amado hermano, cuando tú predicas el Evangelio, déjame decirte que también vas a sufrir pérdida. Vas a sufrir pérdida, hermano. Es inevitable. Puede que te corran del trabajo, puede que los amigos de la universidad se alejen de ti, puede que tus amistades de tu barrio se vayan, puede que en tu misma casa te odien. Eso es normal. En el libro de Hechos, los 28 capítulos nos hablan de eso, que es normal. El rey Herodes mató a Jacobo, maltrató a muchos hermanos de la iglesia, capturó a Pedro, lo iba a matar, pero el Señor lo liberó a través de su ángel. Yo le decía a mi padre hace unos días, murió un apóstol, murió el apóstol Jacobo, Santiago. ¿Por qué? Porque llegó su hora. Así de simple. Y hay muchos cristianos que están entregando sus vidas por Cristo Jesús en este mundo. Y ellos lo hacen con muchísimo amor y muchísimo gusto. Porque así también Cristo Jesús se entregó por ti y se entregó por mí. Si con la rama verde han hecho esto, ¿qué no harán con la rama seca? Si a mí me han perseguido, a ustedes también les perseguirán. El siervo no es mayor que su amo. Amado pastor, amado hermano, hermana, maestro que me escuchas, tú no eres mayor que Cristo Jesús. Si Cristo Jesús padeció, pues déjame decirte que tú también de una u otra manera vas a padecer. Persecución, martirio, enfermedad, escasez y muchas otras cosas más. Así que por favor, te lo ruego, con todo el respeto que tú te mereces. Si no sabías estas cosas, ahora lo sabes. Deja de andar cancelando enfermedades. Deja de andar decretando prosperidad. Deja de andar visualizando. Deja de andar enseñando que tú tienes que amar las cosas que no son como si fuese. No enseñes eso, por favor. Te lo pido con mucho respeto. Te lo pido con mucho respeto. Céntrate y cíñete a lo que dice la palabra de Dios. No lo que diga tu mente. No lo que hayas escuchado de otras personas. Te lo pido, por favor. El Evangelio trae transformación, trae cambio, pero también tienes que ser sincero con tu congregación en decirles que el Evangelio también, por ende, va a traer cosas que para Dios son aprobadas, pero para el hombre, entre comillas, no las son. Entonces el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y continúa el verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo nos dice, porque en el Evangelio, porque en las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe para fe. ¿Qué quiere decir esto? En el Evangelio, en las buenas nuevas, hago un paréntesis, esas buenas nuevas son para salvación. Pero muchas veces las personas cuando escuchan esas palabras, ese Evangelio, son malas noticias. ¿Por qué? Porque el predicador le dice, señorita, señora, usted no puede prostituirse. Dios no quiere que te prostituyas. Dios no quiere que tú peques de esa manera.
esa mujer que recibe dinero por lo que hace, para ella es una mala noticia. Ella dirá, voy a dejar de recibir 500 o 1000 soles por lo que tú me estás diciendo. Voy a dejar de percibir $500 diarios, $1000 diarios por lo que tú me estás enseñando. O sea, tú pretendes que yo deje 20, tú pretendes que yo deje $15,000 mensuales para seguir a Cristo y dejar que gane este dinero. Con este dinero pago el departamento, con este dinero pago mi carro, con este dinero le pago la universidad a mis 2 hijos, con este dinero me visto bien, vivo en una buena zona, y tú quieres que yo lo deje. Aparentemente para él es una mala noticia. Por ende, cuando tú le predicas también a una persona que está metida en lo que es la venta de drogas y le dices, deja tu pecado, ¿qué? ¿Tú sabes cuánto gano por vender cocaína y marihuana en las calles? Y tú me dices que deje esas cosas porque tú me estás predicando que debo seguir a Cristo y Cristo me dice que deje ese pecado. Para él es una mala noticia, entre comillas. Y por ende, para todas las personas que practican y viven el pecado, el Evangelio es una mala noticia. Pero el apóstol Pablo nos dice algo. Porque en el Evangelio, porque en las buenas nuevas de salvación, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiere decir que Dios tuvo que ajusticiar a alguien. Dios tuvo que desatar su ira, su juicio y su castigo sobre ti, sobre mí. Pero alguien dijo, yo voy a pagar por el hombre, el justo por los injustos para llevarnos al Padre. Cristo Jesús dijo, yo voy a morir por el ser humano. En mi cuerpo yo voy a cargar el juicio justo, la justicia que merecía el ser humano, yo la voy a pagar, dijo el Señor Jesucristo. Ahora ya entiendes por qué murió en la cruz de una manera tan horrenda. Lo hizo por ti y por mí. Tu pecado y mi pecado era tan, pero tan abominable, tan repugnante, nauseabundo, nocivo, que alguien tuvo que venir a este mundo para salvarnos. Cristo Jesús. En ese evangelio está escondida la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios se revela, se manifiesta, se muestra por fe, por creer, por tener esperanza, por confiar en Cristo Jesús, en su mensaje y en sus promesas. Y cuando hablo de promesas, mis estimados hermanos, hablo de perdón de pecados, vida eterna, una vida llena de fruto por el Espíritu, que es amor, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, justicia. Por favor, no te equivoques. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo he venido a traer este mundo para que ustedes vivan en abundancia, no se refiere a abundancia material. Se refiere a abundancia de ese fruto del Espíritu, lo cual nos habla el libro de Gálatas. Por favor, no enseñes que el Señor Jesús va a dar vida abundante en riqueza, dinero. No. Está hablando de una vida abundante espiritual. El apóstol Pablo dice, me alegro cómo prospera tu alma, así también como tú prosperas. Por favor. Es más, el apóstol Pablo lo dice en el libro de 1 Corintios. El que hurtaba no hurte más. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que pasan necesidad. Amado hermano, hermana, que me escuchas, con mucho respeto, no te vayas a molestar. Hermano, tú que ganas 5,000 soles mensuales, hermana, tú que ganas 7,000, 10,000 soles al mes, hermano, tú que ganas $3,000 mensuales, hermana, tú que ganas $5,000 al mes, que tienes tu carro, vas por el segundo carro, que tienes tu casa de 4 pisos, que tienes tu celular de 3,000, 4,000 soles, que tienes tu iPhone de $1,500, llegas a la congregación y has identificado, has visto que hay hermanos que llevan el mismo par de zapatos más de un año. Has podido identificar hermanos que sus medias están rotas. Has visto hermanos que su camisa está con hueco. Has visto hermanas que solamente tienen un pantalón.
¿Eso no te causa algo en tu corazón? ¿No hay algo que te hinca en tu pecho? ¿No hay algo que te hace pensar, ganas tanto? ¿Dios te ha bendecido con un trabajo? ¿Dios te ha prosperado? Y al ver eso, ¿no te causa algo en ti? Tu hermana que tienes 5 tarjetas de crédito. Tu hermano que manejas chequera. Tu hermana, hermano, que en tu billetera solamente hay de $100 para arriba. Tu hermano, tú que me escuchas, que por todo tu año de trabajo, la empresa en la que estás, te ha dado viáticos y te han depositado 20.000, 30.000 soles. ¿No ayudas a tus hermanos que necesitan? ¿Por qué no los ayudas? ¿Por qué? Si tú amas a Dios, no habiéndole visto, ¿cómo puedes decir, pues, que amas a tu hermano que lo ves y encima lo ves pasando necesidad? Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio cambia y transforma. Cambia tu mentalidad. Ya no una mentalidad egoísta. Ya no es ahora el yo. Ahora es el yo generar para bendecir a mis hermanos. Eso dice 1 Corintios. Para que tengas que compartir con los que pasan necesidad. Si Dios te está bendiciendo, bendice a los que no tienen, porque ellos son tus hermanos y ellos necesitan también. Pero no, pues, ahora entró una oración fácil, ¿no? Señor, mis hermanos pasan necesidad. Oramos, Señor, para que tú abras la ventana de los cielos. Oramos para que tú hagas caer esa lluvia tardía, esa lluvia temprana y tardía. Oramos para que tú hagas caer, Señor, bendiciones para que sobreabunden sus graneros. Señor, oramos para que les aparezca plata en sus tarjetas de crédito, para que les aparezca dinero en sus cuentas. ¿Dónde has escuchado eso? ¿En el Nuevo Testamento? Yo no he visto eso. Hermanos, lo que dice el libro de Hechos es que los hermanos que tenían, vendían sus cosas. Cuando había necesidad, ellos mismos recolectaban, juntaban y ayudaban a que tenían necesidad. Aún en el Antiguo Testamento, Dios enseñó a su pueblo Israel para que ayuden al necesitado, a la viuda, al huérfano, al pobre. Eso se veía en sus cosechas, dejando la 10ª parte. Y tú oras así, o sea, tú le dices, Señor, abre la ventana de los cielos cuando tú tienes en tu bolsillo plata para darle. Hermana, tú dices, Señor, que sobreabunden sus graneros, que caiga la lluvia temprana y tardía, cuando tú ganas $15.000 al mes. Cuando tienes en el banco 50.000 soles ahorrados, ¿sabes qué te dice el Señor? Métete tu mano al bolsillo, saca la plata, despréndete de eso y ayuda a tu hermano. Pero es fácil orar así, ¿no? No, hermano, en el libro de Hechos, otra cosa me dice. En el libro de Hechos me dice que los hermanos se juntan y ayudan. Eso es si tú lo quieres recibir o no. Si tú lo quieres recibir, lo recibes. Así de simple. El apóstol Pablo nos dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios es el amor de Dios, el cual imputó el castigo a Cristo Jesús por ti y por mí. Y esa justicia es revelada por fe, por creer, por tener esperanza y por confiar. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso está en el libro de Habacuc. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios le dijo, Abraham, Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Él escuchó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios, creyó la voz de Dios. Eso es fe. Por eso le fue contado por justicia. Porque le creyó a Dios. Creyó lo que dijo. Pero ¿cómo se circunscribe que él creyó? Porque él obedeció. Obedeció. El Evangelio es precioso. Es muy hermoso.
yo quiero hacerles notar algo. Cuando ustedes leen el capítulo 1 de Romanos, el verso 18, la culpabilidad del hombre, hasta el versículo 32, hermanos, hermanas, ustedes se van a dar cuenta cuál es la condición del hombre. Es una condición paupérrima, es una condición caída, es una condición que a la verdad da lástima y pena, porque en ese pasaje Dios describe cómo vive el hombre y cómo le gusta vivir. Al final dice que ellos son dignos de muerte, porque no solamente las practican, sino se complacen con aquellas personas que también entran en ese tipo de prácticas. Y tú, supuestamente sabiendo esas cosas, como pastor, hermano que eres, predicador, tú sabiendo esa condición del hombre, tú que has leído Isaías 53, cómo Dios estipuló que Cristo Jesús muera para salvarnos, y tú conociendo eso, te atreves a decirle a la gente, Dios es bueno y tiene un plan bonito para ti. Dios es bueno y te ama y quiere que ingreses a la universidad y que tengas un buen trabajo de 8 horas. ¿Te atreves a enseñar eso? ¿Te preocupas por esa alma? ¿Te preocupas porque esa persona encuentre la salvación? ¿Por qué te preocupas? Hermano, hermana, pastor, maestro, al que le caiga el guante, que se lo chante. Pero tú, que de repente has visto que a la congregación llegó una persona nueva, y es un ingeniero, es un doctor, un abogado, es un juez, es un empresario, y le dedicas más tiempo a esa persona, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Le dedicas ese mismo tiempo al reciclador que entró a la iglesia? ¿Le dedicas ese mismo tiempo al hermano que trabaja en una empresa y que gana poquísimo? ¿Le dedicas ese mismo tiempo a la hermana que no tiene dinero? ¿O será que le dedicas más tiempo al empresario que llegó, o al profesional, o a la persona que tiene negocio de bienes y raíces? De repente a la persona que llegó con un BMW o con un Mercedes-Benz a la congregación, ¿le dedicas más tiempo a esa persona? Cuidado, el libro de Santiago nos dice algo, que cuando la congregación, sinagoga, a los judíos, cuando a la congregación llega una persona menesterosa, que no tiene plata, es pobre, el texto dice, siéntate acá a mis pies. Pero cuando entra una persona con anillo de oro, se entiende que es una persona que tiene recursos, bien vestida, le hace el primer lugar para que se siente, cuidado. El Señor no quiere que en su iglesia haya acepción de personas, cuidado, cuidado. Eso es hacer acepción de personas. Pastor, hermano, cuidado. Dedícale tiempo a todos por igual, porque lo que nosotros estamos viendo es la salvación del alma. No estamos pensando en que porque ese empresario va a diezmar 50.000, 30.000 soles al mes. Seguro porque es abogado, es juez. Seguro nos va a ayudar esos diezmos jugosos, esas ofrendas jugosas. Cuidado. Y lo peor aún, y yo no sé si le pasará a alguno de ustedes, pero lo peor, el hermano, esa persona nueva es empresario, tiene 10 empresas, gana harto dinero. Predícale despacio, predícale suave, no le hables duro, no le hables del infierno, del pecado, no le hables esas cosas. Se va a correr, mira cuánto podemos perder. Cuidado, ¿eh? Déjate esas cosas, ¿eh? Haz un sano juicio, por favor. Déjate de cosas, por favor, hermano, hermana, pastor. Déjate esas cosas. Predica el evangelio a todos por igual. Acá no se ve la condición social, acá no se ve el estatus, acá no se ve la élite. Acá se ve su salvación, su alma. Espero que ese mensaje corto te pueda haber ayudado en algo. No sé por qué lo he dicho, pero espero que te haya ayudado. El evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
¿A qué conclusión llegamos a todo esto? El Señor es bueno. Y quiero terminar con un pasaje más. Está en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 31. Pero yo voy a agarrar las partes específicas. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Repito. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú predicas la palabra de Dios tal y como es a las personas, la gente te va a catalogar como un loco, como un tonto, como un desquiciado. Porque la palabra de la cruz trae salvación. La palabra de la cruz trae que la prostituta se deje de prostituir, que el drogadicto se deje de drogar, que el alcohólico se deje de alcoholizar, que el ladrón deje de robar, que el que estaba con 5 chicas, con 5 enamoradas, ya no las tenga, que el que adulteraba con 4 mujeres ya no adultere, que el hijo que era desobediente, malcriado con sus padres, ya no lo sea. Ese mensaje para el que es pecador, para el que no quiere salvación, es una locura, es una insensatez. Pero para nosotros los salvos, poder de Dios. Por eso la palabra de la cruz es locura al que se pierde. Claro, pues el que no es salvo se ríe de las cosas de Dios, pues. Solo un orate se podría reír de las cosas de Dios. Pero a nosotros los que creemos, poder de Dios, dice. Amado hermano, hermana, yo te estoy hablando con la palabra de Dios. Yo no te estoy hablando lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me parece, lo que yo deduzco. No. Yo te estoy mostrando pasajes que el mismo Dios dice. Predicar el Evangelio trae esas consecuencias. Y yo te alerto, te advierto, amado hermano que tienes un mes en la fe, amada hermana que tienes 5 meses, medio año en la fe. Cuando te vengan estas cosas, estas penurias, alégrate. Alégrate. Me acuerdo de un pasaje. Es en Tesalonicenses, si no me equivoco. Sí, Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 13 al 16. Amado hermano, hermana, escúchame. Por la cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Más claro ni el agua. La gente no ama a Dios, la gente no quiere que prediques el Evangelio. Satanás es tan depravado, tan mentiroso, tan homicida, tan enfermo, tan corrupto, tan miserable, que eso es lo que crea en la mente, en la pobre mente y en el pobre corazón de la gente que se pierde. La gente no quiere que prediques el Evangelio. Y te vas a meter en problemas cuando lo hagas, pero gloria a Dios, hermana, hermana. Hermanito que tienes 3 meses de convertido y en tu casa te odian. Hermanita que tienes 3 meses de convertido y te han amenazado. Si sigues siendo cristiana te voy a cortar los estudios. Hermanito que tus amigos te están induciendo a la droga, a las mujeres, al sexo ilícito. Córrete de esas cosas. Córrete como corrió José de la esposa de Potifar. Córrete como el apóstol Pablo dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Córrete. Córrete. Yo te digo algo, hoy estamos 30 de junio. Llevo 9 años, 7 meses, 28 días sin tener nada con ninguna mujer. Hasta este momento Dios me ha guardado y me he guardado en santidad y en pureza. 9 años, 7 meses, 28 días. ¿Por qué tú no podrías? Sí puedes guardarte. La gente no va a querer escuchar el mensaje, pero algunos sí van a escuchar. Amado hermano, amada hermana, este mensaje
te lo he hecho llegar con mucho amor y con mucho respeto, porque te amo. No tengo nada en contra de ti. Yo solo quiero que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo Jesús, a un varón perfecto. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero tienes que ser real contigo mismo. No puedes predicar cualquier cosa. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Tú tienes que exponer, explicar la palabra de Dios como es. El siervo de Dios tiene que estar preparado en todo para poder exponer, explicar con amor, con doctrina y mansedumbre la palabra de Dios. Amado pastor, esposa de mi amado pastor que me escuchas, no trates mal a la congregación. No trates mal a la congregación. Cuando una persona corrige, lo hace con doctrina, con amor y con mansedumbre. Eso dice el apóstol Pablo. Yo no sé qué cosa tú opinarás, pero si tú eres del pastor, del hermano, que grita a los jóvenes, le grita a los niñitos de la escuela dominical, le grita a la iglesia, se desquita con ellos, ¿quién te ha dado ese derecho a ti? ¿De dónde te tomas esos atributos de hablarle así a la congregación? Porque un hermano te dice, pastor, lo que usted ha dicho no está en la Biblia, le dices que tiene espíritu de incredulidad. ¿Hasta ese extremo llegas? ¿No te puedes sentar con él una hora y explicarle lo que dice el texto dentro de su contexto? ¿Te cuesta hacer eso? ¿O todo lo has espiritualizado? ¿Todo lo ves demonio? ¿Qué pasa, pastor? Amado pastor, ¿qué pasa? Amado hermana, ¿qué pasa? La iglesia, te advierto, te alerto, con mucho amor, la iglesia de Cristo Jesús. Y aún ese pequeño hermano es hijo de Dios. Mucho cuidado. Si vas a corregir a un hermano, hazlo con amor, con paciencia, con doctrina, con enseñanza. No le grites, no te molestes con él. Él está aprendiendo recién. Él es tu hermano. No es cualquier cosa, es tu hermano. Siéntate con él y háblale. Invítale un lonche. Porque él es hijo de Dios también. Él es parte de la iglesia también. Y por él murió Cristo Jesús también. Así como por ti. Mi más sincero y único deseo ha sido este, hermanos. Espero haber poder sido de ayuda. Ha sido mi única intención el exponer este hermoso pasaje del Evangelio, de la carta de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y como les dije hace un rato, cuando ustedes leen del verso 18 del mismo capítulo 1 hasta el 32, se dan cuenta de la condición del hombre. El hombre merece morir. El hombre merece el castigo y la ira de Dios. Es por eso que Cristo Jesús vino, para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Termino y culmino con esto. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, hay una palabra muy preciosa que va a poder clarificar algunas dudas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, justificados en esa muerte de cruz que Cristo pagó, por esa fe, por ese creer en lo que Cristo hizo, tenemos paz para con Dios. Si tú no has sido justificado y si tú no has creído en Cristo Jesús, tú estás en conflicto, estás en guerra, estás en enemistad con Dios en este mismo momento que te estoy hablando. Esa paz que puedes obtener es por medio de Cristo Jesús. Cuando Cristo te justifica, tú tienes paz para con Dios. Por medio de Cristo Jesús. Si tú no has sido justificado por Cristo Jesús, si Cristo no murió por ti en la cruz, tú no tienes paz con Dios. Estás en un camino peligroso, escabroso y muy feo. Mueres, expiras, cierras los ojos hoy, te vas a ir a la condenación. Pero bendito sea el Señor, que gracias a su muerte en la cruz, nos justificó delante del Padre. Y por su resurrección es el amén, la aprobación que Dios da a la obra salvífica que vino Cristo a hacer en la tierra. Gloria a Dios por ellos, hermanos. Todos los que creemos en Cristo Jesús, un día tendremos un cuerpo glorificado y estaremos con Él toda la eternidad. Pero mientras estemos en este mundo, no en todos, pero de una u otra manera pasaremos persecución,
hambre, frío, desnudez, aflicción, por causa de Cristo y por causa de su evangelio. Así que, amado pastor, esposa de amado pastor, hermano, hermana, cuando venga una persona nueva a tu iglesia y de repente es un homosexual, es un ladrón, un asesino, de repente es un narcotraficante, un mentiroso, una prostituta, es una lesbiana, es un homosexual, te pido por favor con mucho respeto, no digas que tú vas a romper su maldición, no digas que tú vas a quebrar todo yugo de pecado. Amado pastor, hermano, hermana, el único quien puede romper la maldición del pecado es Cristo Jesús en la cruz. Cuando la persona se arrepiente, cree en el evangelio, se humilla delante de la cruz, le entrega su vida a Cristo Jesús, se rompe ese pecado. Tú no puedes romper ningún pecado, pastor, porque tú no eres Cristo. Cristo vino para perdonarnos, para cargar en él el pecado. Así que por favor, con mucho respeto, déjate de esos cuentos. Deja de andar rompiendo maldiciones, quebrando yugo de pecado, por favor. ¿De dónde te has inventado eso? Por favor, Isaías 53, Romanos 1, 18, 32, Romanos 1, 16, 17, el libro de Hechos. Deja de estar haciendo esas cosas, por favor. Deja de estar imitando a estas personas que vienen de otros países a dar conferencias y esas cosas. Ándate la Biblia, por favor. Estudia la Biblia. Estudia, por favor. Te lo pido por lo que más quieras. No tengo nada contra ti, pero es hora de que, por favor, prediquemos la verdad. Prediquemos las cosas como son. No le digan cuentos a las personas. No le cuenten fábulas. Hablen la palabra. Y así tendremos y habrán personas realmente convertidas. Personas realmente convertidas. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera en la cual tú, amigo, amiga, que puedas tener paz con Dios y puedas tener la salvación y el perdón de tus pecados es a través de Cristo Jesús, por lo que hizo en la cruz y en su resurrección. Solamente así podrás ser hijo de Dios. No hay otra manera, no hay otra vía. Permítame por favor cerrar con una oración, agradeciendo al Señor por su palabra en esta tarde. Amado Dios, creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque eres bueno, porque eres justo, porque eres fiel, porque en tu inmensa misericordia nos hablas de una u otra manera, mi Dios. Te ruego por favor a todas las personas, hermanos, hermanas y pastores que vayan a ver este video, que seas tú quien les pueda convencer, Señor, que seas tú quien les pueda ayudar en su vida, que este corto video, bendito Dios, pueda servirles en su crecimiento espiritual y en su vida diaria. Te doy gracias porque eres bueno, justo y fiel, mi Dios. Ayuda a mis hermanos pastores a que puedan estudiar, escudriñar más tu palabra. Ayuda a mis hermanos y hermanas que están pasando necesidad, angustia, enfermedad, aflicción, persecución y martirio. Sé tú quien pueda darles paz en sus vidas y en sus corazones, haciéndole ver que estas mismas cosas pasaron a nuestros hermanos y aún nuestro Señor Jesucristo y tus santos profetas. Gracias te doy por este tiempo, por este día, mi Dios, esperando que este video sea bendición para tu iglesia y para los que aún no te conocen. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, muchísimas gracias por haber escuchado y les pido por favor que puedan compartir este video con los hermanos y con las amistades también, para que puedan conocer un poco más en qué consiste el Evangelio de Cristo Jesús. Mi nombre es Kevin Gutiérrez, soy un siervo más del Señor. Oren por mí, por favor, para que el Señor me pueda seguir ayudando y pueda hacer de que a través de estos vídeos pueda ayudar a más personas, para que sean de edificación. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad, si así nuestro amado Dios y Salvador quiere. Permiso. Buen día.